Imagina poder ver lo que sucede al otro lado del mundo, o al otro lado del sistema solar, sin moverte de tu silla. Ser capaz de espiar las instalaciones secretas de tu enemigo con solo el poder de tu mente. Eso y mucho más en este misterio. ¡Vamos a ello! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 183 de Cruda Realidad. Hoy día tenemos un interesante programa denominado Visión Remota, el proyecto Stargate, propuesto por nuestro gran amigo Ricardo Manrique, que está presente. Vamos a ir de frente a la parte de teoría. Corre la década de 1970, la Guerra Fría está en su punto álgido, la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética es palpable. Una sombra constante sobre el planeta y esa atmósfera de paranoia y búsqueda desesperada de cualquier ventaja. Dentro de esa vorágine surge el proyecto súper secreto controvertido denominado el proyecto Stargate. ¿De dónde? De la preocupación que era latente por parte de los Estados Unidos, ya que sospechaba que el enemigo estaba desarrollando facultades o capacidades psíquicas. Habría un documento desclasificado acerca del estudio de la psicotrónica. ¿Podrían los soviéticos estar utilizando la mente como un arma, como una herramienta de espionaje invisible? La respuesta inmediata de los Estados Unidos fue aventurarse en un territorio inexplorado, que era el reino donde la ciencia se encontraba con lo paranormal, la visión remota. ¿Y qué era exactamente la visión remota? Una habilidad psíquica genuina, o quizás una ilusión nada más, nacida de la desesperación de la Guerra Fría. Bueno, durante más de 2 décadas el gobierno de Estados Unidos invirtió millones de dólares intentando desentrañar este misterio en la creencia de que se podía hacer clave y obtener información de inteligencia vital utilizando este sistema. Y los resultados saltan a la vista. Sí, hubo resultados. A ese proyecto se le denominó Stargate, Puerto Estelar, traducido al español. Esta iniciativa se centró en explorar la percepción extrasensorial, o la PES, específicamente la visión remota y otras habilidades paranormales para obtener información sobre objetivos enemigos. Fue administrado por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, el Departamento de Defensa y otros organismos como la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA. En cuanto al contexto histórico, a medida de que se intensificaba la carrera armamentista y la exploración espacial, surgieron preocupaciones sobre los avances soviéticos en el campo de la psicotrónica. Los espías americanos habían obtenido información acerca de unos laboratorios secretos en donde se incluía experimentos de control mental y percepción extrasensorial. En este contexto, los Estados Unidos decidió investigar inmediatamente si estas ventajas podrían representar alguna ventaja estratégica, obviamente. Así que se puso bajo escrutinio y nació el proyecto Stargate, que tenía varios objetivos específicos. Dentro de estos destacan el desarrollar y perfeccionar técnicas para la visión remota, una forma de percepción extrasensorial que permite a un individuo ver o describir ubicaciones remotas sin estar físicamente presente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que funciona esto? Vamos a ver el video que nos ha preparado nuestro amigo Ricardo Manrique, que nos da más o menos unas pautas y a continuación ya lo desglosamos. Vamos a ello. La confrontación ideológica, política y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética generó una obsesión por obtener cualquier ventaja posible sobre el adversario. La información era un arma crucial y las agencias de inteligencia
buscaban constantemente nuevas formas de penetrar las defensas enemigas y desvelar sus secretos. En este clima de intensa competencia, surgieron rumores y reportes, a menudo sin confirmar, sobre la supuesta investigación soviética en áreas consideradas marginales por la ciencia occidental, incluyendo los fenómenos psíquicos. La idea de que la URSS pudiera estar desarrollando la capacidad de ver a distancia instalaciones militares estadounidenses o incluso influir en sus procesos de toma de decisiones, generó una profunda preocupación en Washington. Fue en este contexto de inquietud estratégica que a principios de la década de 1970, la Agencia Central de Inteligencia, CIA y el Ejército de los Estados Unidos comenzaron a explorar discretamente la posibilidad de que la mente humana pudiera ser una herramienta de espionaje, inicialmente bajo el nombre clave de SCAN-8, una contracción de Scanning by Coordinate. El proyecto echó raíces en el Stanford Research Institute, SRI, en Menlo Park, California. Los físicos Harold Puthoff y Russell Targ fueron figuras clave en las primeras etapas de esta investigación. Su trabajo inicial buscaba evaluar científicamente las afirmaciones de individuos que decían poseer la capacidad de obtener información precisa sobre lugares remotos o eventos ocultos, basándose únicamente en coordenadas geográficas o descripciones vagas. Estos experimentos, aunque controvertidos en la comunidad científica, despertaron el interés de las agencias de inteligencia. A lo largo de sus más de 2 décadas de existencia, el proyecto experimentó varios cambios de nombre, reflejando quizás cambios en su enfoque o supervisión. Fue conocido sucesivamente como Grill Flame, Center Lane, Sunstreak, y finalmente el nombre que lo haría famoso, Stargate. A pesar de estas variaciones en la denominación, el objetivo central del programa se mantuvo constante: determinar si la visión remota podía ser una herramienta fiable y útil para la recopilación de inteligencia militar y el espionaje. La visión remota, tal como se concibió dentro del proyecto Stargate, no se trataba de magia ni de lecturas de la mente en el sentido tradicional. Se desarrolló un conjunto de protocolos y técnicas que los llamados visores remotos debían seguir para intentar acceder a información sobre un objetivo designado por un monitor. Este objetivo podía ser cualquier cosa, desde la ubicación de una base militar enemiga hasta los detalles de un evento que aún no había ocurrido. La esperanza era obtener información precisa y detallada que los métodos de inteligencia convencionales no podían alcanzar, proporcionando así una ventaja estratégica crucial en el contexto de la Guerra Fría. En esencia, la visión remota dentro del marco del proyecto Stargate se definía como la supuesta capacidad psíquica para obtener información detallada sobre un objetivo específico, ya fuera una persona, un lugar, un objeto o incluso un evento, que se encontraba distante en el espacio o el tiempo, sin la utilización de los sentidos físicos convencionales. No se trataba de telepatía, lectura de la mente de otra persona, sino de una forma de percepción extrasensorial dirigida a un objetivo concreto. El proceso típico de una sesión de visión remota involucraba a varios elementos clave. En primer lugar, el visor remoto, una persona que se creía poseía o podía desarrollar la habilidad para acceder a esta información. En segundo lugar, el objetivo, la persona, lugar, objeto o evento sobre el cual se deseaba obtener información. Este objetivo se mantenía desconocido para el visor durante la fase inicial de la sesión. Y en tercer lugar, el monitor, una persona encargada de guiar la sesión, proporcionar la información mínima necesaria al visor, a menudo solo coordenadas geográficas o un número de identificación, y registrar las percepciones del visor. Los protocolos desarrollados dentro del proyecto Stargate buscaban estructurar y estandarizar este proceso, con la esperanza de hacerlo más fiable y reproducible. Una figura clave en este desarrollo fue Ingo Swann, un artista neoyorquino que se convirtió en un prolífico visor remoto y que contribuyó significativamente al desarrollo de lo que se conoció como visión remota controlada. Swann y otros desarrollaron técnicas para ayudar a los visores a enfocar su atención, superar el ruido mental y describir las sensaciones, imágenes y conceptos que surgían durante la sesión. Estos protocolos a menudo incluían etapas específicas. Inicialmente, el visor podía describir sensaciones generales, la atmósfera o la energía del objetivo. Luego,
se les pedía que describieran formas, colores, texturas y progresivamente detalles más específicos sobre la función, la estructura o el propósito del objetivo. Se utilizaban técnicas como el dibujo y la escritura para documentar las percepciones del visor. A lo largo de su existencia, los defensores del proyecto Stargate citaron varios casos en los que la visión remota supuestamente proporcionó información de inteligencia valiosa, información que, según se afirmaba, no se había podido obtener por medios convencionales. Es importante señalar que muchos de estos casos son difíciles de verificar de forma independiente y a menudo se basan en testimonios y relatos retrospectivos. Sin embargo, forman parte de la narrativa del proyecto y merecen ser mencionados, aunque con un espíritu crítico. Un problema estratégico muy importante que los servicios de inteligencia llevaban años intentando resolver era lo que estaba ocurriendo en Semipalatinsk, Kazajistán. En 1949, esta instalación militar secreta fue el escenario de la primera bomba nuclear soviética. Desde entonces, había sido objetivo de la inteligencia occidental. ¿Era una instalación subterránea de investigación nuclear? ¿Era una instalación de prueba de misiles? Se dedicaron muchos recursos a la resolución de este problema. Uno de ellos fue el espionaje psíquico. En el verano de 1974, Pat Price llevó a cabo otra sesión excepcionalmente detallada de espionaje psíquico en una sala aislada del Instituto Stanford. Concibió acceder telepáticamente al otro extremo del mundo y dibujar muchas características de la instalación soviética. Estuvimos llevando los experimentos de visión remota por 1 hora y describimos la distribución de las instalaciones. Descubrimos que el elemento de más llamativo era una gran grúa que había sobre el techo de un gran edificio. Era tan grande que sus ruedas eran del doble del tamaño de una persona. Las visiones recopiladas de esas visiones remotas hicieron que los servicios de inteligencia se percatasen de repente que podría tratarse de una herramienta muy útil. Uno de los problemas más interesantes que tenían los servicios de inteligencia fue el del astillero 402. Quería saber qué estaba ocurriendo en el interior de un nuevo y enorme edificio de la Unión Soviética, en un puerto del Mar Blanco, llamado Severodvinsk. A los servicios de inteligencia estadounidenses les llegaron rumores que los soviéticos estaban construyendo un arma secreta tan decisiva que podría alterar el equilibrio de poder, pero no podían confirmarlo. Decidieron que describiera en el interior de este gran edificio, y la imagen que yo recibí fue de 2 grandes cilindros que estaban soldando juntos. Vi tubos de misil y un sistema de propulsión único, y todo ello tenía lugar junto a submarino de tamaño medio, que parecía diminuto al lado del que estaban construyendo, era gigantesco. Unos 100 días después apareció una excavadora que abrió paso a un submarino de la clase Tifón. Después de más de 2 décadas de investigación y operación, el proyecto Stargate llegó a su fin en septiembre de 1995. Varios factores convergieron para llevar a esta decisión, siendo el principal de ellos la falta de pruebas convincentes de su utilidad práctica para la inteligencia operativa. Otro factor importante fue el costo del proyecto. A lo largo de sus más de 20 años de existencia, se invirtieron millones de dólares en la investigación, el personal y las operaciones del proyecto Stargate. Ante la falta de resultados tangibles y la evaluación negativa de su utilidad, la justificación para seguir invirtiendo recursos en un programa de dudosa eficacia se volvió cada vez más difícil de sostener, especialmente en un contexto de reevaluación de prioridades tras el fin de la Guerra Fría. Otro factor importante fue el costo del proyecto. A lo largo de sus más de 20 años de existencia, se invirtieron millones de dólares en la investigación, el personal y las operaciones del proyecto Stargate. Ante la falta de resultados tangibles y la evaluación negativa de su utilidad, la justificación para seguir invirtiendo recursos en un programa de dudosa eficacia se volvió cada vez más difícil de sostener, especialmente en un contexto de reevaluación de prioridades tras el fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría también jugó un papel importante. La principal motivación para la creación y la continuación del proyecto Stargate había sido la preocupación por las posibles capacidades psíquicas de la Unión Soviética y la necesidad de obtener una ventaja en el ámbito de la inteligencia durante ese periodo de intensa rivalidad geopolítica. Con la disolución de la URSS y el cambio en el panorama mundial, la urgencia estratégica que había impulsado el proyecto disminuyó considerablemente. En última instancia,
La decisión de cerrar el proyecto Stargate fue una evaluación pragmática basada en la evidencia disponible. A pesar de las afirmaciones de algunos participantes sobre éxitos puntuales, la evaluación general de la comunidad de inteligencia y de los expertos independientes fue que la visión remota no había logrado demostrar ser una herramienta de inteligencia fiable y rentable. Con el informe de la AIR como un factor clave y en un contexto geopolítico transformado, el proyecto fue finalmente archivado, marcando el fin de un capítulo inusual en la historia del espionaje y la exploración de las fronteras de la percepción humana. Bueno, acá agradecerle a Ricardo por este video tan sustancial. Vamos a un segundito. Ahora sí, vamos a ver ahora los principales actores del proyecto. Los actores más destacados en las pruebas del proyecto Stargate fueron un grupo diverso de psíquicos, científicos y oficiales militares que jugaron roles clave en el desarrollo de la evaluación de las habilidades de estos visores o la visión remota. Algunos de los más destacados son, ya dijeron, Ingo Swann, considerado uno de los padres de la visión remota moderna, desarrolló el protocolo de visión remota controlada, CRV, que se convirtió en el estándar para las pruebas del proyecto. Sus habilidades fueron fundamentales para el éxito inicial del proyecto y fue conocido por las descripciones precisas de instalaciones militares soviéticas y objetivos secretos. Ya lo vimos anteriormente, desde los psiónicos, él fue uno de los primeros psiónicos. Pero también estuvo Pat Bryce, un ex policía de Michigan y uno de los visionarios más precisos del programa, famoso por describir con exactitud las características internas de instalaciones secretas soviéticas, incluyendo detalles sobre misiles y submarinos. Este policía fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia y posteriormente, cuando terminó el proyecto Stargate, se dedicó a capacitar con el FBI a los famosos detectives psíquicos que actualmente existen y que ayudan a crímenes donde no hay ninguna pista. También estuvo Joseph McMuley, un veterano del ejército con múltiples condecoraciones. Este es un oficial militar, fue uno de los visionarios más consistentes del proyecto, fue responsable de muchos de los casos de alto perfil, incluyendo la localización de submarinos de la clase de Tifón y la identificación de sitios militares. Este señor podría en cualquier momento decir a dónde se encontraban estos submarinos nucleares gigantes. También está otro ex militar, Liam Buchanan, que se unió al proyecto para desarrollar los métodos de entrenamiento en visión remota. Este era mitad científico y mitad psíquico. Contribuyó significativamente al desarrollo de técnicas más estructuradas para mejorar la precisión y la consistencia de datos. En cuanto a los líderes del proyecto, en cuanto a los científicos, tenemos a Harold Puthoff, uno de los primeros, es un físico del Instituto de Investigación de Stanford y uno de los principales investigadores del proyecto, desarrollado junto con Ingo Swann las metodologías básicas para la visión remota y dirigió muchos de los experimentos iniciales. También tenemos a Russell Targ, otro físico del Instituto de Investigación Stanford, colaborador cercano de Puthoff y pionero en el uso de protocolos científicos para evaluar las habilidades psíquicas. Él fue el que desarrolló el instrumental para medir y para comprobar la respuesta galvánica del cuerpo al sometimiento de estos visores y tuvo activa participación en la creación de equipos y métodos para validar estos datos obtenidos a través de la visión remota. También estuvo Edwin McMahon, que se convirtió en director del proyecto en los últimos años, liderando el esfuerzo de cuantificar los resultados y mejorar las técnicas de análisis. Fue responsable de varios estudios críticos que intentaron probar científicamente la existencia y efectividad de la visión remota. En cuanto a los resultados y la evaluación, estos del proyecto fueron mixtos, aunque se lograron muchos éxitos sorprendentes e inimaginables, como está el caso de Ingo Swann cuando predijo lo que se iba a encontrar en Sidonia, en Marte,
Muchos de estos datos obtenidos fueron inconsistentes o difíciles de verificar. Sin embargo, algunos casos se destacaron por su precisión notable, lo que generó controversia y debate sobre el verdadero potencial de estas habilidades. En cuanto al cierre del proyecto, el proyecto Stargate fue finalmente cerrado en octubre de 1995 después de que un informe del Congreso concluyera que los beneficios prácticos de estas habilidades no justificaban su costo continuo. Sin embargo, el proyecto sigue siendo objeto de interés y especulación debido a la naturaleza poco convencional de su enfoque. Podemos decir que aunque el proyecto Stargate no produjo resultados concluyentes en términos de aplicaciones militares, su existencia refleja el deseo de explorar límites del conocimiento humano en tiempos de intensa competencia geopolítica. Hoy en día sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo los gobiernos pueden invertir recursos en tecnología y métodos no convencionales en busca de una ventaja estratégica. ¿Y ustedes qué piensan? Buenas noches.